Hola amigos, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar un poquito sobre el tema de razonamiento inductivo y esto lo vamos a explicar con un ejemplo. El ejemplo dice así: ¿cuántos palitos de fósforo se necesitan para formar la figura 50? Bien, entonces, los que ya conocen el tema saben que se tiene que analizar figura a figura, ir contando los palitos que hay en cada uno de los casos hasta formar una secuencia. Bien, empecemos. Debemos analizar la cantidad de palitos que hay en cada uno de esos tres casos particulares que nos ha ofrecido el problema, de tal forma que si nosotros continuamos el análisis nos va a permitir descubrir cuántos palitos serán necesarios en la figura 50. En la primera parte simplemente consiste en ir contando de manera particular. Vamos contando, por ejemplo, en la figura 1 ya te diste cuenta que hay tres palitos. Fíjate en los palitos que se han utilizado en la figura 2 y te vas a dar cuenta que son 8. Del mismo modo, cuenta los palitos que hay en la figura 3 y ya lo tienes. Ya sabes que son 15. Si nosotros logramos descubrir el patrón, la secuencia, vamos a poder determinar cuántos palitos habrán en la figura 50. En la mayoría de problemas de este tipo, generalmente debemos utilizar el número que ocupa la posición de la figura. Es decir, si aquí es la figura 1, debo utilizar el 1 para generar el 3. Del mismo modo, debo utilizar el 2 para generar el 8 y el 3 para generar el 15. Esto implicará que cuando llegue a la figura 50, debo utilizar ese 50 para formar la cantidad de palitos que se necesita. Pero no nos va a tomar mucho tiempo. Ya te diste cuenta que debo utilizar el 1, debo utilizar el 2 y debo utilizar el 3. Eso hará que yo me veré en la obligación de utilizar el 50 para determinar cuántos palitos hay ahí. Y ahora vamos con todo. 1 para que sea 3, obviamente ese 1 se va a tener que multiplicar por 3. 2 para que sea 8, del mismo modo ese 2 se va a tener que multiplicar por 4. 3 para que sea 15, simplemente decimos nosotros, multiplicamos el 3 por 5. Ahora, del mismo modo entonces, como se ha utilizado el 1, se ha utilizado el 2, se ha utilizado el 3, aquí también vamos a utilizar el 50, que estará obviamente multiplicado por un factor que todavía no hemos descubierto, pero ya lo tienes, ya te diste cuenta. 1, 3 son números que se llevan por 2 unidades, es decir, aquí hay un incremento de 2. Entonces, no nos demoramos, simplemente decimos que estos números 2, 4, y del mismo modo 2 para que sea 4 hay un incremento de 2, 3 para que sea 5 hay un incremento de 2. Eso quiere decir que ya tenemos el problema casi resuelto. 50 tiene que incrementarse en 2 para encontrar su segundo factor, y su segundo factor entonces sería el 52. Y todo esto implica que para hallar la cantidad total de palitos que se necesitan en la figura 50, todo se reduce a la multiplicación de 50 por 52, que es igual a 2600. ¿Y sabes qué? Ya tenemos la respuesta y eso es todo. Saludos, encuéntranos, síguenos en Dynamic Class. Hasta pronto.